Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Lunes negro en los mercados. Hoy fue un día de caídas en los precios del petróleo, de otras bolsas del mundo, monedas, otras materias primas, especialmente en países emergentes como Colombia. Analizaremos qué está ocurriendo con el analista Sebastián Toro. Preocupación en los frigoríficos. Ese sector advierte que sigue la exportación masiva de animales en pie y el consecuente encarecimiento de la carne en nuestro país por esta razón. Hablaremos con el vocero de la Asociación de Frigoríficos, con el doctor Álvaro Urrea. A pagarles pronto a las pymes. El gobierno lanzó hoy una nueva estrategia para estimular el pronto pago de las grandes compañías a las empresas pequeñas y medianas, a sus proveedores. ¿De qué se trata? La ministra de Comercio nos cuenta todos los detalles en minutos aquí en Signo Pesos. Comenzamos esta emisión hablando de la difícil jornada que tuvieron hoy prácticamente todos los mercados a nivel global, donde hubo grandes desvalorizaciones. Me refiero al mercado del petróleo, otras materias primas, a las bolsas, en sus mercados de acciones, a las divisas, etc. Y Colombia no fue ajena a estos movimientos bajistas. Para analizar este panorama, quiero saludar al doctor Sebastián Toro, economista y asesor de inversiones y fundador de Arena Alfa, además muy activo también en redes sociales. Doctor Toro, nos atiende, tengo entendido, desde la ciudad de Medellín. Buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y un saludo para todos. ¿Cómo están? Muy bien, doctor Toro. ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto pánico hoy en los mercados? Víctor, digamos que venimos desde ya de hace varias jornadas para acá, digamos, como en un aumento de la percepción del riesgo en el mundo. Estamos viviendo un escenario muy complicado donde tenemos una desaceleración económica junto con una inflación que es un tema que se ha hablado de la posibilidad de que el mundo, Estados Unidos, vayan camino hacia una estanflación. Estamos en un momento de alza de tasas después de casi 10 años de tener condiciones financieras y de liquidez bastante cómodas. Y estamos viendo, digamos, una especie de cambio de ciclo donde ya no estamos en esa economía creciendo, en esos bancos centrales irrigando liquidez, sino que empezamos a ver que ya la inflación no permite que esto siga ocurriendo, empezamos a ver un cambio de ciclo, empezamos a ver una economía deteriorándose, unos resultados de las compañías muy negativos y toda esta percepción del riesgo junto con una valorización del dólar y una inflación pues desbordada tienen pues a los inversionistas en todo el mundo bastante nerviosos. Doctor Toro, situaciones como estas en el pasado se han visto. Lo que pasa es que no hacemos sino ver todos los días a los índices cayendo, el petróleo por aquí moviéndose con mucha volatilidad. En fin, como dice usted, mucha percepción de riesgo. Esto ha ocurrido antes porque en los momentos de la pandemia, cuando llega la pandemia, en esos momentos tan críticos, pues vimos caídas brutales, ¿no?, en los mercados financieros. Sí. En la crisis financiera del año 2008, 2009, 2007, en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en fin, ¿qué tanto nos podemos estar pareciendo hoy a momentos similares en el pasado? Víctor, bastante. De hecho, la caída que están viviendo ahorita los índices globales, en lo que va del año corrido, estamos viviendo la segunda caída más fuerte en la historia en estos primeros meses del año, solamente comparada con la caída de 1932. Es decir, este comienzo de año ha sido uno de los más duros en toda la historia. Tiene muchas similitudes con lo que se vio en el año 2000 y en el 2008, digamos, en la magnitud de las caídas. Por ejemplo, el Nasdaq ya acumula una caída de casi el 30% en apenas unos meses. Entonces tiene bastante similitud. Tiene similitud con el año 2000 en el hecho de que estamos viviendo una burbuja tecnológica en Estados Unidos. Es un tema que hablo mucho con mis estudiantes, de que en Estados Unidos se gestó una burbuja tecnológica y también tiene mucha similitud por allá con esas hiperinflaciones que vivimos en los 70s. Entonces, digamos que tiene mucho de crisis anteriores y en mi opinión lo que estamos viviendo es literalmente o el comienzo, o por lo menos estamos viviendo ya un crash bursátil por las dimensiones y por la velocidad de la caída. Pero dicen muchos de los que saben y como que analizan ese movimiento de los mercados, que generalmente los inversionistas o los títulos o los precios o los mercados como tal se anticipan a algo. En este momento se estarían anticipando ¿a qué? A nivel mundial. ¿Qué podría ocurrir en los próximos meses? Bueno, lo que yo considero, pues, y la hipótesis que tengo respecto a lo que estamos anticipando es,
un poquito de lo que ya estamos viendo, que es una desaceleración de las utilidades de las compañías, una altísima probabilidad de una recesión que se va a generar por la fuerte inflación que tenemos y las medidas que están tomando los bancos centrales para frenarla. Cuando hemos visto, digamos, valorizaciones en el petróleo y en general en los commodities de esta velocidad y estas se responden a la vez con alzas de tasas, digamos que en la gran mayoría de los casos nos lleva a una recesión. Entonces creo yo que el mercado se está anticipando a una posible recesión, que el riesgo es que no sea solo recesión, sino esta inflación, es decir, un decrecimiento económico con una inflación muy alta y además pues lo que eso impactaría a las empresas sumaba a que los inversionistas se empiezan a exigir mejores tasas de retorno que como te decía antes, además venimos de una gran burbuja que había en las acciones de Estados Unidos, entonces se juntó todo eso, una burbuja estallando, unas posibilidades de una recesión, incluso una estanflación y pues eso a los inversionistas pues no les gusta. Estanflación, que sería un poco distinto al momento más crítico de la pandemia donde sí hubo recesión, pero la inflación estuvo controlada, estuvo bajita. En este momento estamos viendo niveles de 30, 40 años en muchos países frente al costo de vida. Ahora, Colombia, ¿cómo se está contagiando de todo este ambiente y cómo estaríamos nosotros de cara a una eventual recesión mundial? Bueno, Colombia veníamos, digamos, muy tranquilo el mercado. De hecho, la bolsa de Colombia aún se mantiene como una de las bolsas con mejores desempeños en lo que va corrido el año. Es decir, Colombia y algunos emergentes como Brasil, como la bolsa, digamos, de estos países árabes que son exportadores de petróleo, digamos, han tenido una resiliencia relativa respecto a los otros mercados más desarrollados. Entonces, de alguna manera vamos bien, pero tenemos dos componentes. Uno, con este alza del dólar y este alza en la percepción del riesgo, pues esta semana ha sido también brutal para emergentes. A Brasil le han dado muy fuerte, a Colombia también nos han bajado muy fuerte, especialmente hoy, los últimos 3 días. En la medida en que empieza a subir el dólar, la percepción de riesgo, pues también nos golpea un poco. Y digamos que una de las cosas que nos tenía de alguna manera fuertes versus a los demás mercados era pues nuestra dependencia, nuestra exportación de petróleo, y el petróleo hoy también tuvo una fuerte caída. De hecho es que hoy no hubo refugio, hoy cayó el oro, hoy cayeron las criptos, hoy cayó el petróleo, cayeron los mercados. Hoy fue un sell-off, un evento como de pánico completo y digamos que nos pegó también a la bolsa de Colombia. Yo creo, tengo una teoría de cambio de ciclos, de que lo que estamos viendo, este estallido de la burbuja en Estados Unidos, estos commodities caros, es un cambio de ciclo similar al que vimos por allá en la década del 2000, que es cuando todos estos flujos empiezan a salir de países desarrollados que estaban en la burbuja de los años 2000 y empiezan a buscar países emergentes como Colombia, Brasil. Y si uno mira los desempeños en el año, realmente alcanza a ver cómo estos países emergentes muy dependientes de commodities están con unos desempeños muy buenos a nivel global. Y eso es, digamos, eso sería en teoría positivo para estos países, pero ¿qué tanto tendría que ver el ambiente político que estamos viviendo en Perú, en Chile? Se viene también una contienda electoral en Brasil y bueno, particularmente en Colombia, para atraer flujos de capital. Sí, Víctor, es muy difícil uno ponderar y decir qué tanto puede verse debido a las elecciones y qué tanto realmente depende de todo este colapso global. Es difícil, pero claramente hay un componente del riesgo de elecciones. Cuando uno habla con inversionistas, cuando habla con fondos, uno se da cuenta que realmente sí hay una salida de flujos de locales protegiéndose, digamos, de esto, pero a la vez también ve lo que yo te comentaba del cambio de ciclo, ve también entrada de extranjeros que quieren invertir a Colombia por el atractivo y el potencial que tiene nuestra dependencia de commodities y que como nos favorece a nuestras finanzas el petróleo caro, el café alto, el carbón alto, que nos favorece mucho como país. Entonces, están esas dos luchas entre un cambio de ciclo hacia emergentes, pero a la vez también tenemos pues ese riesgo político, mucha gente tiene frenadas sus inversiones, mucha gente va y se refugia en dólar, entonces creo que vamos a tener volatilidad similar a lo que pasó digamos en Perú o Chile, que todo ese periodo preelectoral y luego de elecciones estuvo muy bajista, pero ya unos meses después recuperó porque empieza a pesar más digamos el ciclo económico que la política. Y la institucionalidad. Le voy a hacer unas preguntas de pronto con unas respuestas muy cortas si puede, pero es que nos interesa ver un poco su visión de inversión. Con un dólar casi en 4.100 pesos, como lo vimos hoy en Colombia, ¿usted es partidario de comprar dólares en este momento? Es decir, ¿pensaría que la moneda puede seguir subiendo como para ganarse un poquitico?
Bueno, Víctor, déjame hacer una salvedad antes de responder, porque yo, como no soy asesor, sino que soy educador, entonces no puedo pues salir a dar recomendaciones de inversión. Te puedo dar mi visión sobre estos, pero no puedo salir, digamos, a hacer una recomendación muy puntual. Entonces, bajo esa salvedad, poder replantearme la pregunta. Bueno, ¿ve usted que el dólar pueda seguir subiendo? Previo a elecciones, creo que es posible que veamos un pánico en dólar, que de hecho creo que lo estamos viendo, un 4.100, 4.200, ese rango diría que es el rango como de pánico que yo veo como un techo, pero sí considero que después de elecciones vamos a volver a ver dólar a 3.800, a 3.700, esa digamos es una hipótesis que yo manejo, obviamente me puedo equivocar, pero lo veo más, digamos un miedo preelectoral ligado a esta caída de los mercados, pero luego veo una corrección y nuevamente un dólar por donde lo vimos hace poco, 3.800, 3.700 incluso podría ser. Hay gente que dice que cuando caen las acciones se vuelven atractivas, interesantes sus precios, porque digamos de fondo las empresas no se están quebrando y ahí se pueden generar unas oportunidades de inversión. ¿Usted cómo ve el mercado de acciones después de estas desvalorizaciones de las últimas horas? Bueno, lo veo muy interesante. Creo que en Colombia, si estas desvalorizaciones continúan, se van a presentar oportunidades muy interesantes en el mercado colombiano. Por lo mismo que les decía, un ciclo de emergentes, un ciclo de materias primas nos puede beneficiar mucho, independiente, por lo menos en los primeros años de las elecciones. Entonces creo que estas caídas, que repito, pueden durar hasta elecciones y pueden ser un poco más fuertes, creo que van a ser oportunidades muy buenas para uno estar preparado, para estar estudiándolas, porque sí creo que se van a presentar oportunidades muy interesantes en Colombia. Lo mismo en Estados Unidos. Una vez esta burbuja termine de explotar, creo que van a ser oportunidades como no vistas en muchísimo tiempo. La pregunta es saber cuándo termina de explotar la burbuja, cuándo es el final. Y las criptomonedas también se desvalorizaron hoy muchísimo. El Bitcoin casi en $30.000 cuando hace unos meses estuvo en 60.000, inclusive por encima. Sí, yo pues te lo digo, Víctor, yo no soy un gran fan de las criptos, creo que realmente son un activo de alto riesgo que está muy ligado al comportamiento de las acciones tecnológicas. Si uno mira el comportamiento del Bitcoin y las criptos en general, tienen un comportamiento muy similar a lo que hacen las tecnológicas en Estados Unidos, y en la medida que éstas se han desvalorizado fuerte, pues lo que uno nota es que estas criptos pues han estado muy ligadas, con mucha más volatilidad, pero han estado muy ligadas al comportamiento de estas. Pues doctor Toro, muchas gracias por esta visión académica de lo que está ocurriendo en los mercados y de pronto de lo que podría seguir pasando con el movimiento de algunos activos. Por supuesto, incertidumbre total en estos momentos. Muchas gracias y seguiremos hablando. Víctor, con mucho gusto, un abrazo para todos. Como dice el doctor Toro, una jornada de mucho pánico en los mercados del mundo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo avanza el programa de chatarrización de los vehículos de carga aquí en Colombia. Ya regresamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. La inflación viene afectando los precios de muchos de los productos de la canasta familiar, pero uno de los más afectados, sobre todo recientemente, es la carne, que según el DANE lleva un alza de más del 30% en el último año. Doctor Álvaro Urrea, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Ustedes calculan que el precio de la carne ha subido un 30-32%, como dice el DANE. Lo que pasa es que cuando uno vaya a hacer la compra del kilo de carne, pues siente como que el incremento es muy superior, ¿no? Así es. Desafortunadamente las cifras o la metodología con la cual se recogen estos números por parte del DANE no es la más precisa ni llega a todos los sitios de donde realmente es una fuente más fidedigna de esta información. Eso hace que el valor o el porcentaje que hoy tengamos de incremento sea muchísimo más alto de las cifras que hoy el DANE nos presenta. ¿Y qué cifras manejan ustedes? No sé si tienen información de pronto desagregada por regiones en el país. Sí, efectivamente hay unas regiones más susceptibles a los incrementos del precio de la carne. Estamos hablando que específicamente lo que son las zonas de exportación, la zona norte del país, los departamentos de Córdoba, de Cesar, Montería, son muchas ciudades y departamentos que son bastante sensibles. El mismo Antioquia está siendo hoy día muy sensible al incremento, dado que
hay una extracción importante de los animales como consecuencia de las exportaciones de los animales vivos, situación que hoy todavía no se está evidenciando de la misma forma en otras zonas como llanos orientales o el sur del país, donde impacta en menor medida. Entonces, la diferencia en este incremento de precios sí la podemos notar, podemos generar una diferencia importante. ¿Y ustedes han visto de pronto una caída en las ventas producto del encarecimiento? Es decir, personas que eventualmente estén sustituyendo el consumo de carne por otras carnes. Carne de res, ¿no? ¿Por otras carnes? Sí, claro, por supuesto. De hecho, dentro de las cifras que nosotros estamos revisando hoy día, podemos ver que no solo este último periodo, sino viene desde el año 2012 una caída importante. Para esta época estábamos hablando de un beneficio de animales, aproximadamente 4.100.000 animales en el año, frente a un consumo de hoy de 2.250.000. Entonces la caída es total. Entiendo. ¿Cuáles son las razones de este encarecimiento en el precio de la carne de res? Porque pues aquí nos han explicado sobre otros productos y sobre los precios de otros alimentos que esto tiene que ver con la guerra en Ucrania, que con la crisis de los contenedores, que los insumos, que los abonos. Particularmente en su sector, ¿qué está encareciendo el precio de la carne? Estos factores que se han venido mencionando generan unos incrementos racionales o razonables en los diferentes productos, especialmente de la canasta familiar, que es los que se notan con mayor facilidad. Pero el caso de la carne es completamente atípico. Efectivamente, hay unas razones por las cuales se ha subido el efecto de la pandemia, los paros, la situación de Rusia en cuanto al aumento, el incremento de los valores de los insumos. Pero la verdadera razón que hoy impacta en que los animales hoy tengan más del 100% de aumento en el precio se llama exportación de animales vivos, a lo cual hoy día falta es una reglamentación, falta una organización, una racionalización de este proceso para que no impacte de la manera que se está realizando, porque bien es cierto, siempre han existido las exportaciones de los animales vivos. La situación es que hoy ha crecido de una manera indiscriminada, sin ningún tipo de reglamentación, ni control, ni política sectorial. Lo que me está intentando usted decir, a ver si le entiendo bien, es que los productores de carne estarían prefiriendo mercados externos que el mercado nacional. El ganadero tiene diferentes tipos de mercado. Hoy pueden estar vendiendo al país, como le mencionaba, más de 2 millones de animales frente a 300.000 que estarían para el mercado externo. Entonces, hay un nicho dentro de los ganaderos que atienden este tipo de actividad comercial que es válida y ellos lo prefieren. Hay una preferencia por diferentes razones, por precio, por volumen, por logística, ubicación, diferentes razones. Como los otros, los que atienden el mercado local, se mantienen acomodados y se mantienen bien en este tipo de actividad económica. ¿Y ustedes han percibido eventualmente una escasez de carne en el mercado nacional por este tema de las exportaciones? Sí, claro, hay una escasez específicamente de animales, porque los animales que están saliendo dentro del mismo cronograma de la actividad ganadera están yéndose para el mercado internacional, entonces nos están haciendo falta en este momento para atender el mercado local. Esto genera un efecto de especulación debido, digamos, a ese sentimiento de escasez que se puede llegar a tener. Eso eleva los precios y digamos, esta figura está demostrada con lo que ha sucedido, que en los 2 últimos años ha subido más del 100% el valor del ganado en pie en el país. ¿Ustedes han hablado con los productores de carne? Tengo entendido que están agremiados en Fedegan. Hemos estado reunidos a través del Consejo de la Cadena Cárnica que pertenecemos los diferentes eslabones de la cadena y en lo cual se ha llamado a la sensatez para que se acepte esta reglamentación o esta racionalización de las exportaciones con el fin de que no siga subiendo. Ya lo que subió muy difícilmente va a bajar, no es usual en ningún tipo de mercado y en Colombia no es la excepción, pero por lo menos frenarlo, que ya esa
vara que se tiene hoy día, que ha llegado a los 10.000 pesos del valor del kilo del animal en pie, ya es excesivamente alto, que ya no siga subiendo, porque en ese orden de ideas va a seguir subiendo el precio de la carne. Ahora, eso se podría hacer, lo que ustedes están pidiendo, es decir, listo, no aumenten más sus exportaciones. ¿Eso se puede lograr? Pues porque estamos en una economía de mercado donde en teoría hay libertad para vender internamente o externamente, o se pueden cumplir esas cuotas, o debe haber algún tipo de intervención estatal. Sí, ahí hay una buena noticia, y es que en la última reunión que tuvimos en el Consejo de la Cadena Cárnica se deliberó por mayoría que se debía reglamentar la exportación de los animales vivos y sobre todo el peso mínimo de los animales que está saliendo. O sea, hay un consenso, hay un acuerdo de todo el sector para realizarlo. En ningún momento vamos en contra del ganadero, por el contrario, es que parte de esta medida que se está recomendando por parte del Consejo de la Cadena Cárnica es para proteger a todos los eslabones de la cadena, y lo hemos repetido en varias oportunidades, tanto al ganadero, a los comercializadores, a los industriales, pero finalmente lo más importante, al consumidor final, para que nos siga subiendo el precio de la carne y el consumidor tenga acceso a poderla comprar. Pero los ganaderos también estarían de acuerdo con eso, con limitar un poco las exportaciones. Fedegan ha manifestado que no está de acuerdo, fueron claros en el Consejo. Sin embargo, el consenso nuestro, la votación fue a favor de generar esta reglamentación por el bien de todo el sector, no únicamente uno de los eslabones, sino por el bien de todo el sector. ¿Y quién tiene que dar ese visto bueno? Me imagino que alguien en el gobierno nacional, al final, esa reglamentación. Sí, por supuesto. El Consejo de la Cadena Cárnica es un ente consultor del Ministerio de Agricultura. Entonces, nosotros recomendamos qué es lo que se debe hacer como política sectorial, y hoy ya tenemos un veredicto, ya tenemos un lineamiento supremamente claro en que hay que reglamentar las exportaciones. Esto no va en contra de los ganaderos, es que ha habido una mala lectura de este tipo. Las exportaciones deben continuar. Estamos de acuerdo con las exportaciones, pero deben hacerse de una manera ordenada, organizada, reglamentada, programada, y de esa manera no va a generar el impacto que generó, que fue un impacto negativo. Doctor Urrea, muchas gracias por su tiempo. Seguiremos entonces pendientes de las decisiones que se tomen y que tengan incidencia en este sector y en los precios. Muchas gracias y que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias, estén muy bien. Por supuesto, también estaremos muy pendientes de la respuesta de Fenalco. Hacemos otra breve pausa, de Fedegan, pero ya les contaremos que hay una significativa recuperación en las ventas de motocicletas nuevas en este año. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. 116.827 millones de pesos y corresponde a los recursos destinados por el gobierno para el plan de modernización de los vehículos de carga. Hasta ahora, el programa ha beneficiado a 2.200 propietarios de camiones y tractomulas que los han chatarrizado y han podido comprar vehículos nuevos. Solo en lo corrido de este año van 474 vehículos chatarrizados. Y el presidente Iván Duque sancionó el año pasado, recuerde usted, una ley que fija plazos máximos para que los grandes compradores, las grandes compañías, les paguen sin mucha demora las facturas a las pequeñas empresas proveedoras que venden estos productos, inclusive servicios. En algunos casos son 45 días de plazo y en otros 60 días. Ahora el Ministerio de Comercio implementó una estrategia para estimular a que esa norma efectivamente se cumpla. Veamos de qué se trata. Para premiar a aquellas empresas comprometidas con las MIPYMES y que les pagan rápidamente a sus proveedores, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó el ranking de pago en plazos justos. Este ranking estará alojado en la página web www.plazosjustos.gov.co. Allí podrán inscribirse de manera voluntaria todas las empresas que quieran demostrar su compromiso con las MIPYMES que les proveen productos y servicios. Las empresas que paguen en el menor tiempo a sus proveedores se ubicarán en los primeros escalafones del ranking. Nuestro ministerio les reconocerá y visibilizará todas sus historias a través de la página web de la entidad y otros medios de difusión aliados a esta iniciativa. También podrán participar de la oferta institucional que tenemos ajustada a sus necesidades. Por eso, quiero invitar a todos los empresarios del país
así como los aliados gremiales del nivel nacional y regional, para que se sumen a esta iniciativa. Podrán hacerlo ingresando a la página web plazosjustos.gov.co e inscribiéndose en la convocatoria del ranking. Así podremos reconocer sus buenas prácticas de pago a tiempo y divulgar cómo aportan al crecimiento de las MIPYMES proveedoras y a la reactivación económica del país. Llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien nos trae cifras interesantes sobre el mercado de la televisión. Juan, buenas noches, adelante, bienvenido con su tema para hoy. Buenas noches, hoy voy a hablarle de los datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre televisión por suscripción. Ese negocio en ingresos el año pasado sumó unos 3,4 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de más del 4% con respecto al año 2020. De ese total del negocio, el 41% de los ingresos correspondieron a Claro, el 25% a DirecTV, el 18% a UNEPM, el 7% a Movistar y el 2,6% a ETV. De esos reportes se tiene también una desagregación, el 76% de esos ingresos viene de cargos fijos por el plan básico de televisión por suscripción y el 15% de otros ingresos, que suman unos 521 mil millones de pesos, entre ellos el arrendamiento de equipos al usuario final. Ahora, sobre los suscriptores, estos llegaron a 6,12 millones, eso es un 1,7% más frente a 2020. Ese número representa una penetración en hogares cercana al 36% de este servicio. Y en número de suscriptores, pues Claro fue el operador que registró la mayor participación con el 46%, UNEPM es el segundo con una participación cercana al 24%, mientras tanto DirecTV cuenta con una participación del 12% y Movistar del 8,9%. Y esta movida de hoy sobre estos números de la televisión por suscripción que se mueven aún sin generar por parte de ellos contenidos. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos, ahora sí, con el cierre exacto de los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.085 pesos con 76 centavos, uno de los precios más altos de este año. Subió más de 31 pesos por momentos. En la bolsa de valores estuvo inclusive por encima de los 4.100 pesos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país se descolgó 6,30%, por lo que les contábamos, pánico en los mercados, se ubicó en $105 con 31 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.030.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, contagiado del pánico mundial, tuvo una caída de 2,88%. Se salvó la acción de Nutresa, fue la que más subió con una ganancia de 1,90% y la acción que más cayó fue la del Grupo Éxito con un retroceso del 12,31%. Y eso que la compañía anunció un programa para readquirir acciones en el mercado. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Ahora sí, Fenalco y también la ANDI entregaron cifras muy interesantes sobre las ventas de motocicletas nuevas en Colombia, que se siguen reactivando con mucha fuerza. Solo en abril de este año, los colombianos compraron 66.700 unidades. Esto representa un crecimiento del 26% frente al mes de abril del año pasado. Entre enero y abril, es decir, los primeros 4 meses, las cifras de matrículas llegan a 281.000. Los departamentos donde hay más registros, más matrículas de motocicletas nuevas son en este orden: Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. En Cundinamarca, por supuesto, están los registros de Bogotá. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.